Jesús fue tremendo. Es admirable Jesús, ¿no? Realmente es admirable Jesús. Es digno de admiración y digno de adoración. Adora a Jesús a solas. Agarra tu Biblia, lee los evangelios, repasa lo que estamos haciendo y medita en Jesús, cómo caminaba, cómo hablaba, cómo decía las cosas. Realmente es digno de adoración. Hazlo. Vas a ver cómo tu vida espiritual crece, porque estamos comiendo del pan de vida. Lo interesante que al llegar al capítulo 8 encontramos una historia que muchos dicen que es real, pero que ha sido insertada en este lugar, que no pertenece a este capítulo, pero el que lo puso guiado por el Espíritu Santo fue tremendo. ¿Por qué? Porque lo pone justo en el momento en el que Jesús va a decir que es la luz del mundo. La ley en el Antiguo Testamento, recuerdan que hemos estudiado y decía que aquel que venga, que tenga adulterio, ¿ok?, sea encontrado en adulterio, los toman a los dos, al hombre y a la mujer, los llevan a un lugar público y ¿qué van a hacer? Los apedrean. Esa era la ley, ¿sí? Así que Jesús se fue al Monte de los Olivos a orar muy temprano de mañana, volvió a entrar al templo y en eso que entra al templo, estaba sentadito, ve que viene un grupo de hombres gritando y una mujer, no, suélteme, suélteme, por favor, déjenme. Jesús levanta la mirada y ve que viene el grupo de gente, se ponen de él, le tiran una mujer al piso y ella cae, con la justa llega al piso, lo mira Jesús de reojo y él agarra y escucha lo que ellos dicen. Esta mujer ha sido encontrada en adulterio y la ley dice, ¿qué dice la ley? Que debe ser apedreada. Y por ahí se escuchaba, apedréala, apedréala. ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús no se levantó. ¿Qué hizo Jesús? Se puso en el piso y se puso a escribir. ¿Qué escribió Jesús? No tengo la menor idea. Podemos pensar muchas cosas, pero no dice qué pensó. Tal vez ponía el nombre del que estaba hablando. Juan Pérez, adúltero de los 25 años. Román Felipe del Carpio, ¿no?, pensando en tu corazón y en tu mente tomarte a la vecina para ti. No dice qué estaba escribiendo. Y entonces los que estaban alrededor acusaban a la mujer, esta es en adulterio, la ley dice que la apedrees. Ya pues Jesús, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús seguía escribiendo, y tú también, en tu corazón. Esto es increíble, porque ella estaba mal, ¿o no? Sí, estaba mal, estaba en pecado o no estaba en pecado, flagrante pecado. La pregunta es, que siempre resalta en este capítulo, en este contexto, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué no estaba el hombre junto con la mujer? Porque era una trampa, era una trampa. Tal vez esta señora sí era resbaladiza, ¿sí? Y le pusieron a un hombre pepón, ¿no?, a un hombre pepón, entonces ella cedió, y cuando entraron en adulterio, entraron los demás hombres y dicen, estás en adulterio, y él agarró y se fue, porque era parte de la estrategia. ¿Por qué? Porque querían hacer una trampa a Jesús. Si Jesús decía, la ley dice apedréenla, ¿dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu amor, tu paz, Jesús? Eres un mentiroso. ¿Ah? Si él decía que la apedreen. Y si decía, no la apedreen, pobrecita mujer, perdónenla, chicos, ¿qué pasa? No sean tan abusivos, pues. Si decía, ha faltado a la ley de Moisés. Él no obedece la ley, así que no lo escuchen porque no obedece. Era una trampa, era una trampa. Pero Jesús, que es la luz del mundo, se paró, miró a la mujer, miró a los hombres y no la maldijo, sino que la alumbró con su luz. ¿Recuerdas lo que hace la luz? La luz alumbra nuestras vidas, yo decido arrepentirme y me limpia. Ese es el contexto de una luz maravillosa. Y entonces él agarra y le dice, el que esté limpio de pecado, y muchos creen que esté limpio de pecado es este pecado que ha cometido esta mujer, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces todos que estaban con sus piedrones, y se comenzaron a acordar, ay, ¿verdad? Le saltó a la cabeza el nombre de todas, ¿no? Y dice la Biblia que uno por uno se fueron yendo. Tiraban sus piedras. Uy, verdad, me acordaba, mi mujer me ha dicho que tengo que ir temprano en mi casa. Y se iban, se iban. Lo curioso es que dice que se iban primero ¿quiénes? Los más viejos. Y al final se quedaron los más muchachos. Y según el análisis exegético, espiritual de mi pastor, los viejos se fueron primero, ¿por qué? Porque los viejos son más mañosos.
Y se fueron. Y entonces viene esto que Jesús le pregunta a esta mujer: mujer, ¿quién te condena? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella esperando las pedradas ahí, escuchando esa cosa, de repente mirando ahí, revisando, por si acaso salgo de acá, lo agarro a este Juan, ¿no? Juan Carpio, ¿no? Y ahí, mirando en el piso, de repente se tira, escucha las palabras de Jesús, levanta sus ojos, ve a Jesús, mira atrás y dice: Señor, no hay nadie, todos se han ido. Y entonces Jesús le va a decir esta verdad en el capítulo 8, verso 11. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Jesús no te condena, pero sí confronta nuestro pecado, porque te dice: vete, mujer, pero ¿qué? Ya no vuelvas a cometer el mismo pecado. Dios nos perdona, pero demanda arrepentimiento genuino, abandono de pecado, regresar a Dios. Eso es lo que demanda Dios de nuestras vidas. Si tú has pecado como yo he pecado y como el resto de la humanidad ha pecado, tú y yo podemos venir a Jesucristo como esta mujer adúltera y decir: Señor, he fallado, mira todo lo que he hecho, merezco el infierno, merezco la condenación, pero perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y Jesús te va a decir: tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Quiénes de sus pecados han sido perdonados acá? ¿Ya has sido perdonado tus pecados? La gracia de Dios viene sobre aquellos que se arrepienten de verdad. No vuelvas a cometer este pecado. Peores cosas te podrían venir.